Bien, entonces comenzaremos hablando sobre prueba de esfuerzo, que es un examen muy útil para nosotros en cardiología porque nos permite, es la evaluación, digamos, inicial que hacemos frente a un paciente en el que tenemos sospecha de que tiene isquemia, ¿no? Para recordar un poco, la isquemia miocárdica es la resultante de que hay el desbalance entre la oferta y la demanda de oxígeno al miocardio, ¿no? La demanda está dada pues por las necesidades que tiene el corazón de cumplir sus funciones como la contractilidad a través de la frecuencia cardíaca, ¿no? La tensión de la pared que está gobernada por la presión arterial, presión de ventrículo izquierdo, volumen de ventrículo izquierdo, mientras que la oferta está dada por la presión diastólica y las resistencias coronarias, ¿no? Cuando hay un desbalance entre estos componentes, se origina la isquemia miocárdica, que es lo que buscamos detectar con la prueba de esfuerzo. Durante el ejercicio se va a producir un aumento de los requerimientos de oxígeno, ¿no? No solamente el requerimiento es por parte del corazón, sino también por la musculatura esquelética, por nuestros músculos, el sistema respiratorio también demanda una mayor cantidad, digamos, de oxígeno. Entonces se produce lo que nosotros llamamos el consumo de oxígeno, que ustedes ven como las siglas VO2, ¿no? Cuando vean esta característica, estamos hablando de consumo de oxígeno, ¿no? El consumo de oxígeno. El consumo de oxígeno está dado por la frecuencia cardíaca, por el gasto sistólico y por la diferencia arteriovenoso del oxígeno, es decir, la cantidad, la capacidad que tienen mis tejidos de extraer el oxígeno de la sangre, ¿no? Eso es lo que llamamos también la diferencia arteriovenosa de oxígeno. Entonces, en la prueba de esfuerzo es un procedimiento ampliamente utilizado, como les dije, en el diagnóstico y pronóstico de los pacientes con cardiopatía isquémica que están en estudio, o también me sirven aquellos pacientes que ya tienen un diagnóstico de cardiopatía isquémica, ¿no? Pero las pruebas de esfuerzo no solamente están limitadas a los pacientes cardiópatas o a los pacientes en los que yo sospecho que tienen cardiopatía, sino que es utilizada en otras poblaciones, como atletas, pacientes que tienen otro tipo de cardiopatías, como por ejemplo en hipertensión arterial o cardiopatías congénitas. Poco a poco iremos aclarando esta utilidad que tiene la prueba de esfuerzo. ¿En quiénes indicamos una prueba de esfuerzo? ¿A quiénes pedimos, a quiénes realizamos una prueba de esfuerzo? En el estudio del dolor torácico. Ustedes van a tener en su consulta en algún momento un paciente que venga por dolor torácico, ¿no? Viene doctor, doctora, desde camino, me duele el pecho, y la forma de descartar que ese paciente tenga isquemia es someterlo a una prueba de esfuerzo, ¿no? Lógicamente el valor, digamos, de que esa prueba de esfuerzo, este valor que nosotros llamamos el valor predictivo de una prueba de esfuerzo, está relacionada también a los factores de riesgo que tenga este paciente, ¿no? Entonces, si aparte del dolor ya tenemos que es un paciente con una edad mayor de 45 años, dislipidémico, obeso, vamos, digamos, sumando una serie de factores que elevan la probabilidad de que este paciente tenga isquemia. Entonces, lo que nos va a ayudar mucho en esto es la prueba de esfuerzo, ¿no? En valoración pronóstica de enfermedades cardiovasculares, ¿no? En valoración de un determinado tratamiento médico, intervencionista o quirúrgico, en la evaluación de arritmias, es muy importante, ¿no? Paciente que yo tengo con algún tipo de arritmia, puede ser pues, un paciente con taquicardias paroxísticas, en ese tipo de pacientes en donde yo quiero ver cómo se comporta la arritmia con el esfuerzo, lo someto a una prueba de esfuerzo, ¿no? Valoración de sujetos asintomáticos, lo que veníamos un poco hablando, sujetos con factores de riesgo cardiovascular, en quienes ustedes desean descartar cardiopatía isquémica. Los sujetos con actividad laboral de riesgo, el personal militar, pilotos de avión, toda esta población que desarrolla actividades de riesgo tiene que ser sometida periódicamente. Ellos, por decirlo, en el personal militar pasan una vez al año
igual los pilotos pasan una vez por año por esta evaluación para ver su capacidad funcional, ¿no? Es un concepto del que vamos a hablar también un poquito más adelante, ¿no? Y para descarte de isquemia y ver su capacidad funcional, ¿no? Sujetos que desean iniciar un cambio en el estilo de vida, ¿no? Personas a veces van a los gimnasios, están completamente sedentarios, se inscriben en un gimnasio y comienzan a ponerse en manos de los entrenadores, de los personal trainers que le llaman, ¿no? Pero son muy pocos los gimnasios que le piden al paciente o a la persona que va a ir al gimnasio que traiga una prueba de esfuerzo. Eso es necesario, no solamente desde el punto de vista de salud, sino porque en base a la prueba de esfuerzo debería prescribirse el ejercicio, ¿no? O sea, es como un examen que me dice de dónde está partiendo esta persona que quiere iniciar actividad física, qué capacidad de ejercicio tiene, ¿no? Es lo que llamamos el fitness, ¿no? La capacidad de ejercicio que tiene una persona. En valoración de determinadas valvulopatías, ¿no? Un paciente con una estenosis aórtica, quiero saber cuál es su capacidad funcional, hasta dónde llega, lo someto a una prueba de esfuerzo, siempre y cuando la estenosis aórtica no sea severa y sintomática, porque es una de las contraindicaciones que vamos a ver más adelante, pero nos sirve mucho para saber en pacientes con valvulopatías qué capacidad de esfuerzo tienen. Luego, en la valoración de determinadas cardiopatías congénitas y en los pacientes con hipertensión arterial. Pero aquí quiero incidir en algo. La prueba de esfuerzo no sirve para diagnosticar hipertensión arterial. Simplemente ve el comportamiento de la presión arterial con el esfuerzo. De todas maneras, de ahí podemos deducir algunas cosas importantes que vamos a tocar más adelante, ¿no? Pero, por favor, el concepto es, la prueba de esfuerzo no sirve para diagnosticar hipertensión arterial, sirve para evaluar el comportamiento de la presión arterial. ¿Cómo es la metodología? La prueba de esfuerzo se puede hacer, como ustedes ven aquí en el lado izquierdo, con una cinta o banda sin fin, ¿no? Y en la bicicleta ergométrica, ¿no? Ambas tienen ventajas y desventajas, ¿no? La cinta se dice que es un ejercicio más fisiológico porque el paciente, todos caminamos, todos tenemos esa, digamos, ese hábito de poder caminar, y mientras que en la bicicleta no todos tenemos la coordinación para hacer un ejercicio, digamos, sincronizado, armónico en la bicicleta, ¿no? Entonces, esa es una de las ventajas, mucho más fisiológico, digamos, es hacerlo en la cinta sin fin que en la bicicleta. Pero la seguridad es mucho mayor en la bicicleta, porque el paciente a veces presenta síncopes, presenta mareo y muchas veces puede presentar caídas en la cinta, ¿no? En cambio, la bicicleta nos da tiempo al personal, estamos monitorizando de poder tomar alguna acción para evitar la caída de un paciente. En la cinta no, en la cinta el paciente a veces se nos desploma bruscamente y se golpean y puede pasar muchas cosas más, ¿no? En la bicicleta en ese aspecto es mucho más seguro. Pero ambas nos van a aportar la misma información, ¿ya? En cualquiera de los dos métodos que utilicen, se va a aportar la misma información, ¿no? Al paciente se le toma un electrocardiograma basal, ¿no? Y luego se monitorizan, bueno, acá los monitores actuales permiten ver las 12 derivaciones, ¿ya? O sea, el monitor actual nos permite ver las 12 derivaciones. Entonces, luego que el paciente termina el esfuerzo, se continúa con la monitorización durante 3 a 5 minutos para ver cómo es el comportamiento también electrocardiográfico del paciente después de haber realizado la prueba. Debe esperarse que el paciente recupere su situación basal, la frecuencia cardíaca y la PA en reposo. Durante la prueba de esfuerzo y en operación se van a recoger al menos en los mismos momentos en que se registre el EKG al final de cada estadio. Bueno, la duración de la prueba varía en base a la capacidad de esfuerzo que tenga el paciente, porque la prueba se termina cuando el paciente alcanza la frecuencia cardíaca máxima, está en relación a su edad, o cuando el paciente se agota, es decir, cuando el paciente dice que ya no puede seguir haciendo el esfuerzo, ¿ya? Esas son las dos condiciones. O cuando se presenta
alguna manifestación clínica del paciente. El paciente puede hacer angor típico, o en el electrocardiograma vemos que hace supradesniveles o infradesniveles o presenta algún tipo de arritmia compleja. Esos son también motivos para detener la prueba de esfuerzo, ¿no? Entonces, por eso es que el paciente está monitorizado, como ustedes ven en la figura, este paciente constantemente uno tiene el monitor donde ve el trazado de las 12 derivaciones, se le va tomando la presión arterial cada 3 minutos para ver el comportamiento de la presión, ¿no? Y también les vamos preguntando sobre su estado clínico, si tiene dolor de pecho, si hay sensación de mareos, si tolera el esfuerzo, si ya se encuentra muy fatigado, en fin, todo esto, ¿no? ¿Cómo sabemos cuál es la frecuencia cardíaca máxima a la que yo llevo a mi paciente, ¿no? ¿Cuál es la frecuencia cardíaca máxima a la que yo llevo a mi paciente, ¿no? Entonces, se hace en base a la edad. Hay una fórmula que es 220 menos la edad para los varones y 200 menos la edad para las mujeres. Entonces, esa es la frecuencia cardíaca máxima a la que yo tengo que llevar a mi paciente, ¿no? Si yo tengo un paciente, digamos, de 30 años, un paciente varón de 30 años, la frecuencia cardíaca máxima es 220 menos la edad, lo tengo que llevar hasta 190 latidos, ¿ya? Sí, tengo según acá están, según las edades, ¿no? Entonces, ustedes hacen el cálculo restando 220 menos la edad en los varones y 210 menos la edad en las mujeres. 220 en los varones y 210 menos la edad en las mujeres, ¿no? ¿Y cuál es la frecuencia cardíaca submáxima? Yo a la frecuencia cardíaca máxima le saco el 85% y a eso le llamo mi frecuencia cardíaca submáxima, ¿ya? ¿Y para qué me sirve la frecuencia cardíaca submáxima? Para determinar el límite inferior al que yo debo llevar a mi paciente al esfuerzo. Es decir, al paciente yo lo puedo llevar entre el 85 o el 100% de su frecuencia cardíaca máxima. Por ejemplo, para que esté un poquito más claro, vamos a tomar un paciente de 20 años, para que nos... tengo un paciente varón de 20 años al que le voy a hacer una prueba de esfuerzo, ¿ya? 220 menos la edad serían 200. Esa es su frecuencia cardíaca máxima, ¿ya? Pero a esta frecuencia cardíaca máxima yo le saco el 85% y me va a dar 170, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Que yo entre 170 latidos y 200 latidos tengo que llevarlo a mi paciente entre ese intervalo, entre 170 y 200 latidos. ¿Para qué? Para que mi prueba tenga validez, ¿ya? Mi prueba tiene validez cuando yo lo llevo entre el 85 y al 100% de su frecuencia cardíaca, ¿ya? Entonces ahí puedo decir recién si mi prueba es positiva para isquemia o negativa para isquemia según los hallazgos que yo encuentre. Entonces, 220 menos la edad para los varones, 210 menos la edad para las mujeres, de ahí saco el 85%, y ese rango entre el 85% y la frecuencia cardíaca máxima es la frecuencia a la que yo tengo que trabajar a mi paciente, ¿ya? ¿Qué son los protocolos? Los protocolos son, porque ustedes dirán, yo lo subo a la faja y a qué velocidad va, cómo va, cuál es la metodología. Entonces, yo a mi paciente tengo unos que se llaman los protocolos. ¿Qué quieren decir los protocolos? Los protocolos es a la velocidad a la que va a ir la faja, ¿no? En este caso estamos hablando cuando las pruebas son en faja, porque hay protocolos cuando ustedes hacen las pruebas en bicicleta. También son protocolos distintos, ¿ya? Pero vamos a hablar de los protocolos en faja, ¿ya? Cuando yo hago la prueba de esfuerzo en un protocolo con faja, entonces yo digo, mi paciente va a ir a esta velocidad, se programan etapas, que ustedes ven acá en el lado izquierdo estas etapas, y cada etapa tiene una determinada velocidad y un grado de inclinación, ¿ya? La máquina va dándole pendiente, como que está subiendo una cuesta, ¿no? Como que está subiendo una cuesta, ¿no? Entonces, cada tren, por ejemplo, yo lo subo a mi paciente a la velocidad de 1.7 millas por hora, con una inclinación de la faja de 10%,
y esa primera etapa dura 3 minutos, ¿ya? Y este es el consumo de oxígeno que va a tener mi paciente cuando cumple esta etapa, ¿ya? Pasan 3 minutos y el paciente uno le pregunta, ¿usted puede seguir? Sí. ¿Está cansado? No, puedo seguir. Pasa a la segunda etapa. Son continuas, no se detienen. Estas etapas son continuas. Entonces ya le aumento la velocidad a 2.5, ¿no? La inclinación sube a 12 y esa etapa también dura 3 minutos, ¿no? Entonces, si él cumple estas dos primeras etapas, ya está en 6 minutos, ¿no? Está ya caminando en la faja 6 minutos. Y así va subiendo la velocidad, va subiendo la pendiente, va permaneciendo 3 minutos más. En este protocolo, que es el protocolo de Bruce, que es el más usado. ¿Hay otros protocolos? Sí. ¿Y cuándo puedo aplicar otros protocolos? Según las condiciones que tenga mi paciente. Si es un paciente que yo veo que es un poquito más añoso, que no tiene la misma capacidad para realizar el esfuerzo, ¿no? Entonces le hago un Bruce modificado, ¿ya? Si es un paciente mucho más añoso, más con, digamos, con un deterioro, digamos, de repente que lo veo que no me va a tolerar mucho esfuerzo, le hago un protocolo mucho más suave en intensidad, que es el Nauto. Pero también yo puedo tener protocolos para pacientes atletas, que se llaman el protocolo del deportista, ¿no? Entonces, con cargas, con velocidades mucho más altas y casi sin grado de inclinación, porque la velocidad es mucho más alta. Entonces, el protocolo que yo use está basado en la capacidad de ejercicio que yo vea que tiene el paciente, en el fitness que tiene el paciente. Por ejemplo, acá tienen el protocolo de Naughton, ¿no? Miren, en la primera etapa va a una velocidad de 3 millas por hora, con cero de pendiente, o sea, sin inclinación, ¿no? Y dura menos tiempo, ¿no? A comparación de este de aquí, ¿no? Que es el protocolo de Bruce. Aquí va a menos velocidad, pero tiene pendiente, tiene cuesta, y la etapa dura más minutos, y el consumo de oxígeno será mayor porque es mayor el esfuerzo, ¿no? En cambio aquí, ustedes ven que este protocolo es mucho más suave, ¿no? Casi la velocidad no varía, ¿no? Va a la misma velocidad, lo que se le va variando es la pendiente, pero digamos, en incrementos muy bajos, ¿no? Para que llegue a tener una pendiente de 10, imagínense, tiene que haber completado 5 etapas. Claro que las etapas duran menos, pero, digamos, el esfuerzo es mucho menor, ¿ya? Así como hemos dado las indicaciones, también hay contraindicaciones, ¿no? En las indicaciones hemos visto en aquellos pacientes con dolor torácico, en los que yo tengo sospecha de cardiopatía isquémica, en aquellos pacientes que realizan actividades de riesgo, ¿no? En la evaluación de arritmias, en la evaluación de hipertensión arterial, ¿no? Esas son las indicaciones, en quienes indico. Pero también tengo, en quienes no es aconsejable hacer una prueba de esfuerzo, ¿no? Entonces, en ellos hay contraindicaciones absolutas y contraindicaciones relativas, ¿no? En un paciente que se ha infartado recientemente no lo voy a someter nunca a una prueba de esfuerzo, imagínense, ¿no? En aquellos pacientes con una angina inestable, que no están estabilizados convenientemente, tampoco voy a hacer prueba de esfuerzo, ¿no? En aquellas arritmias cardíacas que no están bajo control, en pacientes con estenosis aórtica severa, ¿no? Tampoco con síntomas, ¿no? Si ustedes recuerdan su triada de la estenosis aórtica, ¿no? La angina, el síncope, ¿no? En pacientes con insuficiencia cardíaca no controlada, ¿no? Pacientes con pericarditis, o aquellos pacientes que tengan algún tipo de incapacidad física o psiquiátrica para realizar la prueba de esfuerzo, porque el paciente tiene que cumplir ciertas órdenes y tiene que tener la capacidad de comunicarnos sus síntomas. Sí, sí, por favor. En cuanto a las relativas, bueno, en los casos de estenosis valvular moderada, algunas anormalidades electrolíticas, bueno, y en aquellos pacientes con hipertensión no controlada, ¿no? O taquiarritmias o bradiarritmias que no estemos completamente seguros de que puedan cumplir con esto, ¿no? En pacientes con cardiomiopatía hipertrófica o otras formas de obstrucción al tracto de salida hay que evaluar realmente la posibilidad de hacer una prueba si es que realmente
vamos a obtener algún tipo de información que sea importante. Ahí tenemos que valorar el beneficio-riesgo. ¿Qué evaluamos en una prueba de esfuerzo? Vamos a evaluar parámetros electrocardiográficos, parámetros hemodinámicos, parámetros clínicos y capacidad funcional. ¿Ya? Estas son las 4 cosas para las que me sirve una prueba de esfuerzo. ¿Qué veo en el electrocardiograma? Porque hemos dicho que cuando ustedes están haciendo la prueba de esfuerzo hay un monitor, ¿no? El paciente está conectado a un monitor donde voy viendo su trazado electrocardiográfico de las 12 derivaciones. Entonces, ¿qué veo? Si hay infradesnivel del segmento ST, si hay elevación del ST o si presenta algún tipo de arritmias, ¿no? Algún tipo de extrasístoles ventriculares, extrasístoles auriculares, taquicardia ventricular no sostenida, en fin, cualquier tipo, o me hace bloqueos, bloqueo de rama izquierda, de repente me hace por ahí una aparición de algún tipo de bloqueo auriculoventricular, en fin, esos son los parámetros que me permiten medir esos parámetros electrocardiográficos. Desde el punto hemodinámico, yo tengo que ver la frecuencia cardíaca y la presión arterial, ¿ya? Muy importante. Cuando ustedes hacen ejercicio, ¿qué esperan? Que la frecuencia cardíaca suba, ¿no es cierto? Es lo normal, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo lo pongo al paciente a correr, está caminando, ¿no? Está caminando y le pongo una etapa, le pongo una segunda etapa, tampoco aumenta su frecuencia cardíaca. Eso se llama incompetencia cronotrópica y puede ser un signo de que el nodo sinusal está enfermo o no, hay una disfunción del nodo sinusal, ¿no? Entonces ya nos está indirectamente dando eso. El doble producto es un parámetro que resulta de multiplicar la frecuencia cardíaca máxima que alcanzó nuestro paciente con la presión arterial sistólica máxima que alcanzó en el esfuerzo, ¿no? Eso nos sirve para ver el consumo de oxígeno, pero en forma indirecta porque hay otros parámetros para medir el consumo de oxígeno que vamos a ver en capacidad funcional. En los parámetros clínicos vamos preguntando al paciente si hay dolor de pecho, ¿no? Si presenta angina, si el paciente a veces está haciendo la prueba de esfuerzo y lo vemos que comienza a ponerse pálido, cianótico, ¿no? Son signos de alarma que nos obligan muchas veces a detener la prueba, ¿no? Si el paciente tiene disnea, y le vamos preguntando siempre cómo está percibiendo el esfuerzo, si lo tolera o ya no lo tolera, si está agotado o no está agotado, ¿no? Y esto de acá, que es muy importante, que es la capacidad funcional, ¿ya? Nosotros cuando hacemos cualquier actividad de la vida, eso está medido en METs, ¿no? El METs es una tasa equivalente metabólica y significa el consumo de oxígeno que tiene una persona. Una persona tiene un consumo de oxígeno en reposo de 3.5 mililitros por kilo de peso. O sea, para una persona de 70 kilos, aproximadamente son 225 mililitros de oxígeno que consumo estando una persona de 70 kilos sin hacer nada, ¿no? Entonces, es nosotros lo que llamamos el MET. Un MET equivale a 3.5 mililitros de oxígeno por kilo según el peso del paciente que se consume, ¿no? Entonces, todas las actividades que nosotros hacemos están en METs, ¿ya? Entonces, por ejemplo, cumplir las actividades básicas, ¿no? Asearse, lavarse la cara, afeitarse es un MET, ¿no? Hacer labores de carpintería, ¿no? Trabajos pesados, eso, por ejemplo, la valoración es de 7 METs, ¿no? Hacer labores digamos, transporte de maquinarias, conducir vehículos, tiene una graduación en METs. Hay una lista internacional que nos dice cada actividad tiene un MET. Entonces, cuando yo digo que un paciente puede hacer 7 METs, entonces los 7 METs valen aquí y en la China, porque es una medida internacional. Entonces, todos nos van a entender. Cuando nosotros hacemos un informe y decimos, este paciente está en capacidad de hacer 7 METs, nos van a entender aquí y en cualquier sitio, porque toda es una tabla de actividad, ¿no? Entonces, por decirles, tener relaciones sexuales es 5 METs, ¿no? El que no llega a 5 METs tiene que preocuparse, pues, ¿no? Entonces,
la prueba de esfuerzo nos da esa información, ¿ya? ¿Y cómo nos da esa información? Ustedes dirán, de aquí. Cuando yo lo someto al paciente a una prueba de esfuerzo, estoy midiendo su consumo de oxígeno y cada etapa, según el protocolo, me da esa información, ¿ya? Me da esa información. Entonces, esa etapa al final, según, si yo uso esta tabla, ¿no? Si un paciente llega hasta la cuarta etapa, bueno, diré que hace un consumo de 21, mililitros de oxígeno, ¿no? Y si sé que un MET es 3.5, entonces hago la valoración de los METs correspondientes, basado siempre en el peso, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Entonces voy convirtiendo. Hoy los sistemas de las tablas inclusive ya vienen con la conversión a METs directo, ¿ya? Entonces, cuando yo no necesito, digamos, hacer mucho cálculo manual, ¿no? Sino que simple y sencillamente en cada los protocolos, las tablas dicen, el paciente hace en la primera etapa del bus normal, 4 METs, ¿no? Cumple la primera etapa, hace 4 METs, en la segunda etapa hace 7 METs, en la tercera etapa hace 10 METs, y así ya todo está, digamos, establecido, ¿no? Entonces, usted cuando ya hace su prueba y termina y hace su informe, simple y sencillamente, el paciente, el protocolo de Bruce cumplió 2 etapas, 7 METs pone, ¿no? Entonces, este paciente hace 7 METs y ya uno dice, este paciente puede hacer tales actividades, ¿no? Entonces, eso es muy importante, uno de los parámetros más importantes que tenemos de la información que nos da la prueba de esfuerzo. Bien. Ahora nos vamos un poquito más hacia el lado, digamos, patológico, ¿no? En la prueba de esfuerzo también valoramos la cardiopatía isquémica, ¿no? Y en ese caso determinamos si el paciente tiene cardiopatía isquémica, o sea, hacemos una valoración diagnóstica, que es en base a los parámetros electrocardiográficos que hemos visto. El paciente puede presentar supradesnivel o infradesnivel con el esfuerzo. No se olviden que cuando hacemos la prueba de esfuerzo, lo que medimos es el desequilibrio que puede haber entre la oferta y la demanda de oxígeno, ¿no? Porque yo, al hacer el esfuerzo, lo que necesito es que todo mi sistema cardiovascular entre en funcionamiento para tratar de cumplir con la demanda de mi sistema respiratorio, de mi sistema musculoesquelético, ¿no? Entonces, si hay isquemia, eso se va a traducir electrocardiográficamente o clínicamente, ¿no? Con los parámetros que hemos estado viendo. Entonces también nos sirve para valoración pronóstica, ¿no? También porque nos permite ver las posibles complicaciones cardiovasculares que puede tener un paciente. Por ejemplo, por eso les decía, nos sirve para valorarlos, digamos, según la capacidad de esfuerzo que hace un paciente. Por decirle, en una valvulopatía, yo quiero ver qué pronóstico puede tener mi paciente, cómo le puede ir, y de repente hace una capacidad pues menos de 4 METs, ya es preocupante, ¿no? Ese paciente probablemente en algún momento ya tenga que ir a un recambio valvular, porque su capacidad funcional para el esfuerzo está cayendo, ¿no? La capacidad funcional del individuo, ya hemos dicho, ¿no? ¿Para qué nos sirve la prueba? Y documentar los efectos de un tratamiento aplicado, valoración terapéutica, ¿no? Paciente quiero dar un tratamiento para arritmias, ¿no? Quiero ver con el medicamento cómo se comporta esa arritmia con el esfuerzo. Entonces lo someto a la prueba de esfuerzo, paciente medicado, y veo si aparece nuevamente esa arritmia, si disminuye, si está controlada, en fin, me permite manejar esos parámetros. Bueno, criterios de anormalidad en la prueba de esfuerzo. Cuando digo que mi prueba de esfuerzo es positiva para isquemia o es anormal, ¿no? Entonces, por la clínica, ¿no? Manifestaciones clínicas, el dolor torácico típico durante la prueba, angina, si el paciente se hipotensó, ¿no? Eso es muy importante, el comportamiento de la presión arterial. La presión arterial durante la prueba de esfuerzo tiene un comportamiento que ustedes tienen que saberlo valorar. La presión arterial sistólica, que representa la función de bomba, debe de subir, ¿no es cierto?, con el esfuerzo. Mientras que la presión diastólica, que representa la resistencia vascular periférica, es decir, la resistencia que oponen los vasos al pasaje de la sangre, debe mantenerse igual o disminuir, ¿no? Si yo someto a mi paciente a una prueba de esfuerzo, va a la primera etapa, está con
13,8, empezó la prueba. Hace 3 minutos de esfuerzo, nada, no aumenta la presión sistólica. Va a una segunda etapa, sigue con la presión sistólica en 130, va a una tercera etapa, sigue con 130, tengo que parar la prueba porque quiere decir que ese ventrículo está disfuncionando, no está cumpliendo. Yo le estoy pidiendo más esfuerzo a ese paciente y sin embargo su corazón, su ventrículo no bombea más. Entonces eso quiere decir que es una disfunción ventricular, ¿no? Los criterios electrocardiográficos basados en el supra o infradesnivel están basados en relación a la medida que yo haga respecto al punto J. Vamos a verlo un poquito de repente con gráficos, va a ser un poco más claro, ¿ya? Estas son las derivaciones, bueno, aquí ven las derivaciones que se toman basales durante la primera etapa, ¿no? Y van a ir viendo cómo el electrocardiograma de una primera etapa del protocolo de Bruch, ¿no? Entonces a los 3 minutos, a los 6 minutos, miren cómo comienzan a infradesnivelar. ¿En qué derivadas aquí? 2, 3, ABF, B4, B5 y B6, ¿no? ¿Y qué derivadas y qué significaría eso? A ver, el doctor Cubas, a ver qué me dice. Si encuentra alteraciones electrocardiográficas en la prueba de esfuerzo, en las derivadas 2, 3A, ABF, B4 desde B4 a B6, ¿qué diría? ¿Es una isquemia? ¿Está por ahí? Algunos nos acompañan espiritualmente, creo, ¿no? Bueno, a ver, el doctor González, ¿se anima? ¿Alguien que se anime a decir de qué hablamos de una isquemia, de qué cara? Si están repetidas, derivadas, sí. Doctor González, a ver. ¿Doctor, lo escucha? Sí, lo escucho. Me parece que sería de la cara anterior. No, pero tiene acá 2. Yo le pregunto si fuera 2, 3 y ABF, ¿qué cara sería? 2, 3 ABF. 2, 3 y ABF. ¿Qué cara representa 2, 3 y ABF? Ya les queda 2 días en cardiología. 2, 3 y ABF es cara inferior. ¿Ya? Así es. Muy bien, cara inferior, la doctora Morales, ¿no? Muy bien. Y las otras derivadas de B1 a B4, la cara anterior. 1 ABL, B5 y B6, la cara lateral. No se olviden, porque si no, no le van a poder poner nombre y apellido a sus infartos. ¿Ya? Te van a decir, encuentran un infradesnivel y de 2, 3 y ABF, ¿qué van a decir? Es un IMA-ST no elevado de cara inferior. Tienen que poner nombre y apellido. ¿Ya? Tienen que acordarse eso. Esas son cosas básicas que tienen que saber, ¿ya? Acá, por ejemplo, también ven un trazado de una... Sí, doctora Morales, adelante. Disculpe, había mencionado, la cara B1 y B2 no son septales y B3 y B4 anteriores. Claro, anteroseptal o anterior extensa también, sí, tiene razón, sí. Cuando compromete de B1 a B4 generalmente decimos anteroseptal, tiene razón, o anterior extensa también se abarca todas las... Sí, está bien, gracias doctora por la acotación. Entonces, aquí por ejemplo ven las derivadas en las que se presenta un infradesnivel, ¿ven? Cómo cae, ¿no? Y cómo se va profundizando según este es un ST horizontal, ¿no? Que se va, digamos, marcando más conforme vamos avanzando en la etapa, ¿no? Acá en B5, B6, ¿no? Bastante comprometidos. Acá en 2 también, en 3, en ABF, ¿no? Cara inferior y la parte lateral, ¿no? Una isquemia, hay un infradesnivel del ST en cara inferolateral, ¿no? Entonces, por eso es importante que tengan muy clarito lo que, digamos, la localización, ¿ya? Entonces, en la prueba de esfuerzo pueden encontrar infradesniveles, supradesniveles, en los casos que la prueba sea patológica, ¿no? Si la prueba es normal, no va a haber ninguna alteración del ST, pero esa es la información que nos ayuda
a la prueba de esfuerzo, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de mal pronóstico durante una prueba de esfuerzo, ¿no? Si el paciente me hace angina o disnea, que ya le impiden continuar con el esfuerzo, pero a cargas bajas, ¿no? ¿A qué le llamo carga baja yo? Cuando inicio la prueba, la primera etapa, ¿no? Que es una velocidad, como ustedes han visto, lenta, ¿no? Es una velocidad lenta, y el paciente a esa etapa, a la primera etapa, dice, doctor, me duele el pecho, o ya no puedo más, estoy cansado. ¿No? No es lo mismo que un paciente les haga angina o haga disnea en la primera etapa del ejercicio que la haga pues en la cuarta, en la quinta etapa, porque ustedes han visto que el tiempo y la carga es mucho más alta conforme ustedes van aumentando en la etapa. Entonces, cuanto más precoz sean sus síntomas, es peor pronóstico, ¿ya? Eso tienen que tenerlo en cuenta, ¿no? Bueno, la magnitud de la depresión, la magnitud son un poquito ya temas, el desarrollo de taquicardia ventricular, pero pues esto es fatal, ¿no? O sea, en mi vida, afortunadamente, me tocó solamente una vez esto, durante una prueba de esfuerzo, y pues un paciente que tenía enfermedad coronaria multiarterial y todo eso después se descubrió con el cateterismo, ¿no? Pero el tipo venía como cualquiera de nosotros. Y cuando cae la presión arterial sistólica, ya les he explicado, la presión arterial sistólica debe aumentar gradualmente con el esfuerzo, ¿no? Se dice que debe aumentar entre 20 a 30 milímetros de mercurio por cada etapa. Pero cuando cae la presión sistólica durante el esfuerzo, es muy mal pronóstico, es muy mal pronóstico. Bueno, la capacidad funcional, como les dije, está en relación al número de METs que haga la persona, ¿no? Y un MET es 3.5 mililitros. Y las tablas, los protocolos, van valorando. Yo hago tal etapa de tal protocolo, me corresponde tantos METs, ¿no? Protocolo de Bruce, cumplo mi primera etapa, 4 METs. Protocolo de Bruce, cumplo mi segunda etapa, 7 METs, ¿no? Entonces ya las tablas están hechas. En el Bruce modificado, cumplo mi primera etapa, es 2.5 METs. Cumplo la segunda etapa, 3.5 METs. Porque ahí los METs valen un poquito, se incrementan de a poco, porque también la carga se incrementa en forma menor, ya lo hemos visto en los protocolos, ¿no? Entonces hablamos de clase funcional 1, que los pacientes que pueden hacer de 7 a 16 METs, clase funcional 2 de 5 a 6 METs, clase funcional 3 de 2 a 4 METs, y los más comprometidos de 1 a 2 METs, porque hemos visto que lavarse la cara, afeitarse, caminar dentro de una habitación, conforma más o menos 2 a 3 METs. Entonces, un paciente que me hace una prueba de esfuerzo 2 o 3 METs solamente puede hacer esas actividades de la vida diaria. No va a ser lo mismo que alguien que me hace 8 METs, 9 METs, que tiene mucha más capacidad. Ahora, lógicamente, yo tengo también que ajustar un poco digamos, a la edad del paciente, ¿no? Y a su fitness, como le digo, a su capacidad de esfuerzo. ¿Cuándo debo parar una prueba de esfuerzo? Bueno, cuando ya el paciente les dice que ya no puede, pues, o sea, así no haya alcanzado la frecuencia cardíaca a la que hemos dicho, que se acuerdan que hemos dicho que mi paciente debe ir entre una frecuencia cardíaca entre el 85% de su frecuencia cardíaca máxima, ¿no? Hasta el 100% de su frecuencia. Si no alcanza eso porque ya se cansó, yo tengo que parar la prueba, no puedo seguir exigiéndole más, ¿no? Si te hace un dolor torácico típico, si hay problemas en la presión arterial sistólica, si caes, ¿no? O si presenta algún tipo de arritmia maligna o severa, ¿no? Taquicardia ventricular, estasistolia ventricular frecuente, ¿no? Todo eso. Les decía, en prueba de esfuerzo en hipertensión arterial, fundamentalmente es para ver el comportamiento de la presión arterial, ¿ya? No lo utilicen como diagnóstico. La presión arterial se elevó durante la prueba de esfuerzo, el paciente es hipertenso. No, pues porque sabemos que la presión arterial sistólica se va a elevar. Ahora, si se eleva exageradamente, que también puede ser porque digamos, lo que esperamos en una prueba de esfuerzo es que la presión arterial sistólica se incremente en cada etapa del protocolo de Bruce, por decirles, entre 20 a 30 milímetros de mercurio. Es decir, mi paciente empieza con 120/70 en una prueba de Bruce, con un protocolo de Bruce. Pasa a la segunda etapa, o sea, cumplió sus 3 primeros minutos, pasa a la siguiente etapa, le debo encontrar 140/70, porque ustedes saben que la diastólica
no debe modificarse o inclusive puede bajar, ¿no? Porque la diastólica es la resistencia vascular periférica, la resistencia que opone el vaso al paso de la sangre. Entonces, lo normal es, yo bombeo más sangre y debo encontrar menos resistencia para que la sangre pueda llegar a todo mi sistema muscular, al corazón, al sistema pulmonar. Ese es el comportamiento normal de la presión. Entonces, también, como hemos dicho, como prescripción del esfuerzo. En las arritmias ya hemos dicho que si tengo un paciente con un tratamiento antiarrítmico y quiero valorar cómo va con el tratamiento, lo puedo poner en una prueba de esfuerzo. Bueno, algunas indicaciones ya clase 1. Y también decirles que todas estas mediciones que hacemos nosotros es en base a una medición indirecta, o en base a tablas, a fórmulas, ¿no? Eso que yo le digo, en la primera etapa del Bruce, yo consigo 4 METs, es porque se ha hecho un cálculo a través de una fórmula, ¿ya? A través de una fórmula. Es una medida indirecta, ¿ya? Porque ahí se basa, hay toda una formulación que ya el que quiera ser cardiólogo le vamos con todo el gusto del mundo a explicar. Pero es una medida indirecta. ¿Puedo medir el consumo directamente? Sí. También a través de una prueba de esfuerzo, pero ante una prueba de esfuerzo que se llama una ergoespirometría. Como ustedes ven, el equipamiento del paciente es completamente distinto, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí sí se mide el consumo de oxígeno directamente porque se hace extracciones de sangre durante la prueba y después, antes, durante y después de la prueba del paciente, ¿ya? Entonces, para medir sus niveles de ácido láctico y en base a eso se valora sus consumos de oxígeno pico, ¿ya? Igual, nos sirve fundamentalmente para candidatos a trasplante cardíaco y es una prueba muy usada en el deporte, en el deportista, porque nos permite medir la la capacidad funcional real de un deportista, ¿no? Entonces, aquí, en este paciente, vamos a tener 2 monitores. En un monitor se va a evaluar la función cardíaca, el trazado electrocardiográfico, y en otro monitor se miden los parámetros respiratorios del paciente. Hay una serie de parámetros respiratorios que se miden. Pero lo más importante, como le digo ya, el que entra al campo de la cardiología, de la neumología, o de la medicina del deporte, digamos, va a ampliar mucho su conocimiento. Para ustedes que están en formación, solamente darles a conocer de qué es esta prueba, ¿no? Que se llama una ergoespirometría, porque combina el esfuerzo con la medición directa del consumo de oxígeno. Bueno, ¿alguna pregunta sobre prueba de esfuerzo para pasar rápidamente a mapa? Como les digo, hemos tratado de darle siempre la información más concreta, porque el tema de prueba de esfuerzo es un tema bastante amplio y sobre todo si nos enfocamos en el tema la prueba con intercambio gaseoso, también se llama la prueba que le acabo de mencionar, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Sí? ¿Todo claro en prueba de esfuerzo? Bueno, pasamos al mapa. El mapa es otra ayuda diagnóstica fundamentalmente que esta sí nos sirve para lo que es presión arterial, para hipertensión arterial, ¿no? Es un método que permite el registro indirecto e intermitente de la presión arterial durante 24 horas o más mientras el paciente realiza sus actividades habituales en vigilia y durante el sueño, ¿no? Es una ventaja que tenemos con este método, ¿no? Establece de forma adecuada eventos cardiovasculares mayores, porque sabemos que la hipertensión arterial tiene un factor de riesgo para desarrollo pues, de accidentes cerebrovasculares, infarto de miocardio e insuficiencia cardíaca, ¿no? Tiene la ventaja pues que disminuye el efecto observador sobre la presión arterial, porque al ser un dispositivo que mide automáticamente los valores de la presión arterial, elimina todo lo que es lo subjetivo, ¿no? La obtención de valores es bastante cercana a lo habitual, ¿no? Y nos permite sobre todo
esos parámetros de elevación de la presión arterial en el sueño, algo que no podemos hacer cuando hacemos el control en consultorio, ¿no? Nadie puede citar a su paciente a las 2 de la mañana para tomarle la presión y ver cómo está el comportamiento de la presión durante el sueño, ¿no? Entonces, nos sirve fundamentalmente para monitorizar al paciente durante todo el día, ¿no? Y también para evaluar la respuesta terapéutica durante 24 horas. Yo, como hemos conversado en algún momento cuando hicimos hipertensión arterial, decíamos que el tema no pasa únicamente pues por darle tratamiento, no pasa únicamente por diagnosticar al paciente. Hay que darle tratamiento y hay que estar seguro de que el paciente está controlado, porque mucha gente no sabe primero que es hipertensa. Ahí hay una estadística, no sé si en algún momento la compartí con algún grupo, creo que lo hice, es el estudio Tornasol, que les recomiendo que lo revisen. Es un estudio peruano, es el único estudio peruano que se hizo en las 24 regiones del Perú. Entonces, evaluaba los factores de riesgo cardiovascular y es muy importante que ustedes lo sepan porque es nuestra realidad, ¿no? Entonces, el estudio decía que la mitad de los hipertensos no saben que son hipertensos. De la mitad que sabe, hay 2/3 reciben medicamentos, tratamiento, ¿no? Y de esos 2/3 que reciben medicamento, 1/3 está bien controlado. O sea, hay otro tercio que recibe medicamentos, pero que su presión sigue siendo alta. Es como si no recibieran nada. Entonces, esa es una responsabilidad tremenda porque ya sabemos que el hipertenso puede terminar con un ACV, puede terminar con un infarto o puede terminar con insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, importantísimo no solamente diagnosticar, importantísimo no solamente tratar, sino mucho más importante es saber que la presión del paciente está controlada. Bueno, la presión arterial tiene un comportamiento fisiológico, no es un parámetro estático, no es un parámetro fijo, es un parámetro dinámico, ¿no? Y varía según las actividades que pueda hacer el paciente, pero lógicamente esas variaciones tienen que estar dadas dentro de los rangos normales de la presión arterial, ¿no? Ahí ustedes ven las distintas actividades, el paciente está en una reunión, depende del trabajo que haga, cómo pueden variar estos cambios fisiológicos que llamamos de la presión arterial. Y al final ustedes ven dormir, ¿no? Y ahí ven que la presión sistólica cae en un 10%, ¿no? En un 10% y la diastólica en 7.6. Esto es muy importante porque vamos a pasar después a analizar el comportamiento de la presión arterial en el sueño, ojo, que es un parámetro importante, ¿no? Después nos sirve también para diagnosticar, para aclarar nuestras dudas diagnósticas en aquellos pacientes con la hipertensión de bata blanca, ¿no? O la hipertensión enmascarada. A ver, la doctora Bonifacio, doctora Jennifer, ¿está por ahí? Sí, doctor, buenas. Buenas tardes. ¿Qué es la hipertensión de bata blanco, mandil blanco, y qué es la hipertensión enmascarada? Tensión de bata blanca cuando se encontraba aumentado en consulta, mientras que la hipertensión era normal cuando se medía en la casa, en el domicilio. Y Ya. la enmascarada es lo contrario, la presión es aumentada en la casa y en el consultorio está normal. No, ahí parece que se confundió. La hipertensión de mandil blanco, bata blanca me lo ha dicho bien. El paciente va al consultorio, viene con su listita de sus exámenes, de sus medidas que se hacen en casa, me entrega la lista normal en la casa, 12.8, 12.7. Le tomo la presión en el consultorio, pues a 150/90. Y ese es el de bata blanca, ¿no? Normal en su casa o en sus controles ambulatorios, pero en el consultorio dispara. Y el enmascarado, ¿qué pasa en hipertensión enmascarada? En la casa la presión está elevada. Y en el consultorio Está normal. está normal, ¿no? Muy bien, eso es
Eso es importante, siempre tengan esos conceptos porque les va a pasar, se les va a cruzar y entonces ahí ustedes tienen que indicar un mapa, ¿ya? Nos mandan a hacer un mapeo, como decimos, ¿ya? Al final de la clase les dejo la dirección de mi consultorio para que los manden, por favor. Entonces, hay esta ayuda diagnóstica que puede determinar y ayudarnos a aclarar el diagnóstico, ¿no? Porque, oye, ¿qué pasa? En la casa está bien, viene el consultorio, está mal, o a la inversa, ¿no? En el consultorio está bien y en la casa mal. Entonces, el mapa nos ayuda mucho en este tipo de pacientes. Ahí están los parámetros, ¿no? Una diferencia entre la presión arterial de consultorio y de mapa o la que se tomó en la casa, ¿no? También. Y esto es lo que llamamos el fenómeno de mandil blanco o bata blanca, ¿no? ¿En quiénes podemos encontrar esto de la hipertensión de bata blanca? Fundamentalmente en jóvenes y en adultos mayores, ¿no? En el sexo femenino, a veces las damas se ponen un poquito más tensas cuando van al consultorio, ¿no? Y en aquellos pacientes que también tengan algún riesgo cardiovascular intermedio entre normalización e hipertensión verdadera. Bueno, ahí vamos a ver cuando veamos las escalas de riesgo un poco más, ¿no? La población generalmente es la población joven o algunos tipos de gente un poquito más ansiosa, ¿no? En los pacientes con hipertensión enmascarada, ¿no? Ya hemos dicho que son relatos de medidas de presión elevadas fuera del consultorio. Hay que andarse con mucho cuidado porque presentan un riesgo cardiovascular elevado. Este es un concepto que la hipertensión enmascarada no es tan antiguo, recién apareció en 1992, ¿no? A partir de ahí entró en esta definición como hipertensión enmascarada. Realmente la prevalencia generalmente no es muy alta, es de 8 a 10%, pero por ahí se les puede presentar un caso, entonces enviarlo inmediatamente a hacer su mapa, ¿no? Este es el dispositivo para colocar el mapa, ¿no? Acá tienen el brazalete con el tensiómetro, va conectado al grabador. Cada 30 minutos se va a insuflar automáticamente el manguito, el manco, y el brazalete, y por tanto vamos a tener en 24 horas un promedio más o menos de 48 lecturas, porque se mide cada 30 minutos. A veces lo pueden ustedes programar cada 20 minutos, pero realmente es molestoso para el paciente, sobre todo en la noche. Se le aconseja que trate de dormir con el brazo extendido, ¿no? En la noche para que no haga mucha, porque imagínense cuando estén con el brazo doblado, aquellos que duermen boca abajo, ¿no? Entonces es mucho más complicado, ¿no? Entonces, pero es un examen sumamente útil. Hoy día las caseteras son muy livianas, antes sí eran equipos mucho más pesados, pero hoy los equipos son bastante livianos, bastante cómodos. Bueno, en el informe generalmente tenemos los promedios que nos da de toda la presión arterial, ¿no? Y sobre todo, como les digo, nos ayuda mucho en el tema de la presión, del comportamiento de la presión arterial durante la noche, ¿no? Entonces, nos da todo este comportamiento, ¿no? Que lo vamos analizando en cuanto a promedios y en cargas sistólicas y diastólicas, que le llamamos. Cuando ustedes tienen el informe de un mapa, hablan en porcentajes de carga sistólica y diastólica, que también nos ayudan a hacer los estadiajes de la presión, de la presión arterial. ¿Qué puede pasar durante el sueño con la presión arterial? Por acá tenemos un cuadrito mejor, acá está, ¿no? La presión arterial vimos que normalmente en la noche debe descender, es decir, cuando yo estoy durmiendo, la presión tiene que bajar, eso es lo normal. ¿Cuánto debe de bajar? Hasta un 10%, es lo que entre un 10 a 20%. Entonces, cuando yo veo que la presión nocturna desciende respecto a la presión diurna en más del 10%, entre 10 y 20%, digo que ese es un patrón Dipper, ¿ya? Ese es un patrón Dipper.
Si la presión baja más del 20% durante la noche en relación a la presión diurna, digo que estamos ante un paciente hiper extremo. Si la presión no baja, o sea, baja menos del 10%, hablamos de un paciente no hiper. Y si la presión arterial se mantiene igual o aumenta durante la noche, hablamos de un paciente Reiser o Dipper invertido también, ¿no? Más es el término Reiser, como ustedes van a ver. Entonces, la categorización es, lo normal es que la presión durante la noche respecto a la presión diurna baje entre un 10 a un 20%, ¿no? Entonces, a eso le llamamos el Dipper. Si la presión baja más del 20% es Dipper extremo. Si la presión no baja, se mantiene igual, es un no Dipper o no descendedor. Y si la presión se mantiene igual o aumenta, un Dipper invertido o un Reiser, ¿no? Eso es lo que yo creo que deben ustedes saber sobre MAPA, ¿no? ¿Cuándo indicar el MAPA? Cuando ustedes tienen pacientes con hipertensión de bata blanca, hipertensión enmascarada, cuando quieren evaluar el tratamiento antihipertensivo, cómo va mi paciente con la medicación que le he dado, está controlado, quiero evaluar la presión nocturna. Ojo, los pacientes Reiser o Dipper extremos tienen, o los no Dipper tienen, son de mal pronóstico, ¿eh? Mucho cuidado. Por eso es importante en el estudio de sus pacientes con hipertensión arterial, siempre mándenle un mapa. Si quieren una vez al año deben tener su mapeo para que vean cómo está yendo con ustedes. Lógicamente, si en los primeros, un hipertenso que recién estoy comenzando a darle tratamiento, lo ideal es por lo menos que haga al mes de que empiece el tratamiento, el primer año siquiera cada 3 meses y después ya como un control, una vez que ya sé que el paciente está con buena medicación, de repente controlarlo un poco más espaciado, pero no dejar de hacerle este examen. Bueno, el Holter, porque voy a hablar un poquito de Holter antes de terminar. El Holter realmente tiene la indicación para los casos de las arritmias, ¿no? Si yo tengo un paciente con una... igual, ¿no? Es un paciente en el que generalmente los pacientes que vienen por palpitaciones, el paciente que viene con algún tipo de molestias o que ha tenido inclusive síncope o presíncope, hay que mandarle a hacer un Holter, ¿ya? El Holter no es más que, igual casi que el MAPA, tiene un dispositivo, un grabador, se le coloca igual que fueran a tomarle un electrocardiograma, ¿no? En 3 derivaciones solamente en este caso, ese equipo va conectado a un grabador y hace un registro del electrocardiograma durante 24 horas, ¿no? Y ahí veo si hay actividad ectópica supraventricular, si hay actividad ectópica ventricular, si el ritmo sinusal se mantiene durante las 24 horas o de repente alterna el ritmo sinusal con algún ritmo de fibrilación, ¿no? Si hay bloqueos, ¿no? Bloqueos de primer grado, de segundo grado, tipo 1, tipo 2. Entonces, toda esa información me la da el Holter, ¿no? Y es muy importante en los casos, como les digo, de que quiero descartar algún tipo de arritmia o quiero, digamos, valorar el tratamiento que estoy haciendo, ¿no? Entonces, aquí tienen estas 3 ayudas diagnósticas que son muy usadas en cardiología: la prueba de esfuerzo, de la que hemos hablado, ¿no? Fundamentalmente es la ayuda diagnóstica en la isquemia, el MAPA o el mapeo, que es para la valoración de la hipertensión arterial, nos da muchísima información del patrón de la presión arterial durante el sueño, que ya hemos visto, recuerden esa terminología, Dipper, Dipper extremo, no Dipper y Reiser, ¿no? Según los descensos o falta de descensos que tenga el paciente en su comportamiento durante la noche, y el Holter, que nos sirve para el tema de las arritmias. Creo que son los 3 principales exámenes diagnósticos en cardiología que en algún momento, independientemente de la especialidad que tengan, se les va a cruzar en el camino y por lo menos los que no
los que no tengan, los que no quieran ser cardiólogos, en algún momento igual por ahí les va a caer en la mano algún examen y por lo menos van a tener la idea de la utilidad que tienen estos exámenes. Bien, eso es un poco lo que les quería presentar. No sé si tienen alguna pregunta. ¿Sí? ¿Todo claro? Sí, doctora Mediña. Sí, doctor, buenos días o buenas tardes. Sí. Siempre dicen que el mapa, hacer un mapeo es costoso, pero ¿qué tan costoso es? Usted, o sea, más que nada como una curiosidad. Claro, no, encuentra a todo precio, ¿no? O sea, el promedio está en 250 soles. El promedio, puede encontrarlo de repente en algunos centros. Lo que pasa que también a veces la calidad del equipo, ¿no? Influye un poquito, ¿no? Como siempre, como todo en la vida, cuando usted ve que la cosa es muy barata, porque algo escondidito hay, o sea, a veces la calidad del equipo también influye, ¿no? Entonces, el promedio en el mercado es 200, 250, ¿no? Si se va de repente pues a una clínica le pueden cobrar 400, 450, pero el promedio es 200, 250, sí. Gracias, doctor. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Bueno.